Esta noche busquemos, vamos a leer desde el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacenarlo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta el 22 hemos leído. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que dejar nuestros pensamientos y nuestro punto de vista también. Algunos leen la Biblia como las obligaciones y las reglas de Dios, que Dios nos ordena a hacer tales cosas. Pero la verdad que lo que dice la ley no es así. Cuando Jesucristo le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto no es nuevo mandamiento que Jesucristo le dio a ella. La ley de Moisés, según la ley de Moisés, esta mujer tenía que ser apedreada. ¿Ella no habrá intentado cumplir los mandamientos? Creo que sí. Ella no sabía que iba a morir si cometiese adulterio.
Creo que ella sabía. Yo creo que ella no quería adulterar tampoco, porque no quería ser apedreada irremisiblemente. Ella intentó, luchando contra el deseo de la carne, pero no pudo lograrlo. El deseo de adulterio fue más grande y más fuerte. La agarró y la arrastró. Por fin, ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Quiere decir que ella no tenía fuerza para enfrentar contra el adulterio. Ella intentó, hizo todo lo posible, pero no pudo vencerlo. Así es la ley de Moisés. Así es los mandamientos. Así es lo primero que vino al mundo. Entonces, según la ley, ella tenía que ser apedreada. No pudo menos que cometer adulterio y tenía que ser apedreada. Pero Jesucristo le dio otra palabra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Entonces, ¿dónde está la condenación en ese caso? Ella miró a su alrededor, no pudo encontrar nadie que le condenaba a ella. Por eso respondió, ninguno, Señor. Había muchas personas que la condenaban, querían apedrearla, pero no se quedó nadie. Cuando Jesucristo le preguntó a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Jesucristo echó todos los que le condenaban a esta mujer. Jesucristo quedó solo. Quiere decir que Jesucristo fue última persona a quien podía condenarla. Jesucristo tenía última palabra para esta mujer, porque fuera de Jesucristo ya no había quien podía condenar a esta mujer. Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Entonces quiere decir que no hay nadie que le condena a esta mujer. Quiere decir que no hay más condenación. Quiere decir que esta mujer es inocente, limpia. No es que ella no cometió pecado, sino que sí cometió adulterio. Es cierto, cometió adulterio, pero no hay condenación. Así fue la palabra del Señor. Jesucristo, ¿cómo pudo decirle eso a ella? Ni yo te condeno. Jesucristo mismo echó todos los que le condenaban y le dio la última palabra a esta mujer, ni yo te condeno. Eres inocente, eres limpia. Jesucristo no pudo tirar una palabra hermosa nomás, sino
Para decirle esta palabra maravillosa a esta mujer, Jesucristo le dijo a Juan el Bautista: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo, para cumplir toda justicia, tenía que ser bautizado por Juan el Bautista sí o sí. Así por fin Juan el Bautista le dejó el bautismo. ¿Qué es lo que sucedió ahí en el río Jordán en aquel momento? Todos los seres humanos, mejor dicho, todos los que nacen de mujer, todos los que nacieron de mujer, todos los que nacerán de mujer, quiere decir, todos los seres humanos fueron bautizados juntamente con el Señor Jesucristo, a través de Juan el Bautista. En aquel momento Jesucristo fue uno solo con todos nosotros, porque nosotros fuimos bautizados juntamente con Jesucristo. A partir de aquel momento somos uno solo con Jesucristo. Entonces, nuestro pecado no es nuestro, sino de Cristo. La muerte de Jesucristo no es de Él, sino de nosotros. En aquel momento, cuando Jesucristo le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Mujer, tú eres inocente, limpia, tú no tienes ningún pecado, no hay más condenación en ti. Para poder decirle esta palabra, Jesucristo ya fue bautizado por Juan el Bautista. Así había quitado el pecado del mundo. Luego le dijo esta palabra a esta mujer. Por eso la palabra del Señor vale. Jesucristo no está obligándole a esta mujer que sea inocente, limpia, sino Jesucristo ya logró. Jesucristo ya logró. Así fue bautizado por Juan el Bautista para poder cumplir toda justicia de Dios, que es nuestra santificación. Para que nosotros seamos santificados, justificados, perdonados, limpios, Jesucristo fue entregado y bautizado. Luego recién le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Quiere decir que ninguna condenación hay para esta mujer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Asimismo, ninguna condenación hay, porque Jesucristo ya había quitado el pecado del mundo. Ya. Luego le dijo a esta mujer con certeza. Entonces, cuando Jesucristo le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, ella solamente necesitaba aceptar nomás esta palabra del Señor. Sí, Señor, amén, gracias. Si usted me dice así, entonces yo no tengo pecado, soy inocente, soy limpia, no hay más condenación en mi vida. Ahí empezó la vida nueva. Luego le dijo: vete y no peques más. El perdón del pecado fue gratuitamente por su gracia. Luego el Señor le dijo: vete y no peques más. Entonces, a partir de ese momento,
Él ya tenía que esforzarse para poder vivir, para poder llevar la vida sin cometer pecados, para poder cumplir esta palabra. Tampoco. Como la primera palabra, la segunda palabra también. Cuando Jesucristo nos dice, dentro de su palabra ya está incluido el poder. Cuando Jesucristo nos dice algo, eso no es una obligación ni amenaza, ni una tarea, sino la palabra del Señor ya tiene su poder correspondiente. La palabra del Señor no solo sale así nomás, sino con su poder sale. El poder ya está incluido. Cuando el Señor dice algo, ordena algo, después de haber preparado todo, recién el Señor nos dice, cuando el Señor les ordenó a sus discípulos, haced recostar los hombres, repartid los panes y pececillos. ¿Cuántos panes había? 5 panes de cebada. 2 pececillos nomás. ¿Cuántos varones estaban ahí? 5,000 varones. $5,000 varones. ¿Cómo podrían saciarse por 5 panes de cebada y 2 pececillos? Es imposible. Entonces el Señor les entregó a sus discípulos. Primero les repartió. Toma, tú también. Así repartió. Desde 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, el pedazo que alcanzó a cada uno, ni alcanzó a la mitad de un pan de cebada. Hermana Ana María, usted tiene panadería, ¿verdad? ¿Qué tamaño habrá tenido un pan que Jesucristo había repartido? ¿Qué peso habrá tenido? El pan que usted prepara, pan más grande que usted prepara, ¿qué tamaño, qué peso tiene? Que usted fabrica en su panadería. 1,2 kg. ¿Pan grande así? Bueno, entonces vamos a suponer que un pan de cebada pesaba 1,2 kg. Entonces, lo que recibió cada uno, apenas un poco menos de medio kilo, ¿sí? 5 panes dividido 12, ¿sí? Entonces, un poco menos de 500 gramos, ¿sí? Con eso, ¿a cuántas personas podrán saciarse por medio kilo de pan? Medio kilo de pan, ¿para cuántas personas alcanza, hermana Ana María? Para comer. Para 5. Bueno, parece que los paraguayos comen muy poco, nomás por eso alcanza 5 personas. Bueno, entonces, 5,000 dividido 12. Entonces, cada discípulo, ¿cuántos tenía que cubrir? ¿Qué cantidad de varones tenía que cubrir cada discípulo? Nadie hizo matemática. ¿Cuánto es? Ajá, 0,24 gramos. Así salió la matemática. Sí, la matemática que yo quería
hacer, a ver, ¿dónde está mi calculador? Qué raro. No quiero saber la cantidad que tiene que cubrir cada discípulo. 5,000 dividido 5,000 dividido 12. Cada uno tenía que cubrir 416 varones. ¿Sí? Cada discípulo. Entonces cada discípulo recibió un pan que podía cubrir 5 varones. Pero su tarea era 416 varones, tenía que cubrir. Entonces, el pan que recibió cada discípulo alcanzaba para 5 varones. Entonces, 411 varones, ¿cómo pudieran saciarse? ¿Acaso Jesucristo calculó mal? ¿O les ordenó a sus discípulos para molestarlos? En ninguna manera. Jesucristo tiene poder. Entonces, nosotros podemos ver el resultado. Cada uno comió cuanto quería y pudo saciarse. Después de saciarse 5 varones, el Señor les ordenó a sus discípulos que juntaran. Se llenaron 12 cestas. ¿Qué pasó? 5,000 varones comieron. Mejor dicho, se saciaron. Ya no podían comer más. Luego sobró 12 cestas de pedazos. ¿Qué quiere decir? Aparentemente cada discípulo recibió un poco menos de medio kilo de pan. Pero ahí se agregó la gracia del Señor. El poder del Señor que no se veía. El Señor no solamente les entregó medio kilo de pan, sino le entregó a cada uno la gracia. Por eso, por fin, 5,000 varones se saciaron y sobraron 12 cestas de pedazos. Maravillosamente. Así es. El Señor nunca envía así nomás, sino le da a cada uno la gracia. El poder del Señor le entrega, le agrega a cada uno, a quien acepta la palabra del Señor. Entonces, cómo podría experimentar este poder del Señor? El que acepta la palabra del Señor. Levántate, toma tu lecho y anda. El que acepta esta palabra del Señor puede levantarse de su lecho, de su enfermedad, sin importar cuántos años lleva en su lecho por su enfermedad. No importa que sea 38 años, 48 años, 58 años. Al aceptar, no solamente llega la palabra, sino el poder correspondiente también.
Así es la palabra del Señor. Así es. El Señor trabaja así. Dentro de la palabra del Señor está incluido el poder correspondiente, hasta los detalles. El que acepta la palabra del Señor puede disfrutar el poder del Señor maravillosamente. Entonces esta mujer, el Señor le dice, vete y no peques más. Sí, Señor, como usted me dio el perdón maravilloso del pecado, a partir de ese momento yo juro que no voy a cometer otra vez el pecado. Por su juramento, ella podrá llevar una vida limpia, sana. No es así. Ella misma, humanamente, es la misma persona. Físicamente es la misma persona, misma mujer, la misma carne tiene. El poder, ¿dónde está? En la palabra del Señor. El Señor le dice a esta mujer, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dentro de esta palabra está incluido el poder para llevar la vida limpia, sana, nueva, presentable, para vencer contra el pecado también. Eso ya no es, no le toca a ella, ni pertenece a su poder, ni fuerza, ni capacidad, sino la palabra del Señor misma la cuida, dirige su vida de esta mujer. Así continúa la vida nueva. Eso no tiene nada que ver con la fuerza, con la capacidad de esta mujer. Es cuestión de aceptar la palabra. Se acepta. Ahí viene la sabiduría, la fuerza, el poder también, todo incluido, todo juntos. Así es la palabra de Dios. Les dijo a sus discípulos la misma palabra. Le dijo a esta mujer, al enfermo de 38 años, todo el poder que se manifestó en este mundo a través de Jesucristo, así fue, a través de su palabra. Hoy nosotros hemos leído sobre Noé. Noé también, vamos a volvernos al Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad?
fue posible esto. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Algunos dicen que por eso Noé fue varón justo, porque le obedeció bien a Dios. No era diferente a los demás por eso. En ninguna manera. Antes de esto, Noé fue varón justo y perfecto en su generación. ¿Cómo? 8. El mismo capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé ya era varón justo por hallar gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Noé aceptó la gracia del Señor, la justicia de Dios. Eso fue el primer paso. Romanos capítulo 1 dice la misma cosa. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio. Ahí está el poder de Dios. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El poder de Dios que está en el Evangelio se revela. Así la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En dónde? En el Evangelio. El poder de Dios está en el Evangelio. Entonces, por fe se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Quiere decir que la justicia de Dios está en el Evangelio. El poder de Dios también. ¿Cómo se revela? ¿Cómo nos alcanza? La revelación es pasar la imagen que está en la película al papel de fotografía. Ese trabajo es la revelación. Mientras que está dentro del rollo de la película de fotografía, no se ve la imagen. ¿Ustedes alguna vez vieron esa tira de película? ¿Sí? Ahí se ve algo, ¿no? Algo. Pero no se ve color ni tamaño, es muy pequeño. Es difícil de ver la imagen a través de esa película. Pero a través de la revelación, la imagen que tiene la película se traslada al papel de fotografía. Así puede salir un cuadro grande de fotografía. Eso es la revelación. La imagen que tiene la película no se nota ni se ve, pero a través de la revelación se queda en un cuadro grande para que todos puedan ver claramente la imagen. Así es. El poder de Dios que está en el Evangelio, así es, se revela. ¿Qué cosa? La justicia de Dios. ¿Cómo? Por fe. Al creer en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. No solamente la justicia de Dios se queda en el Evangelio, sino en el corazón de cada uno, en la vida de cada uno. Le llega, le alcanza la justicia de Dios. Por eso puede decir por la boca, ¿qué cosa? Soy justo.
soy limpio, no tengo ningún pecado, soy santificado. Puede confesar con la boca sin duda. Esto es el poder de Dios que está en el Evangelio. ¿Cuándo sucede eso? Cuando uno cree en el Evangelio. Por fe sucede, por fe. Después, por fe y para fe, dice. Por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La primera fe es creer en el Evangelio. Luego para fe dice. Entonces la siguiente fe, ¿a qué se refiere? En ese mismo versículo dice, mas el justo por la fe vivirá. La siguiente fe, la segunda fe, se refiere a esto. Mas el justo por la fe vivirá. Claro, la vida de los justos es diferente. Es diferente. ¿Cómo? No por su decisión firme, ni por su juramento, ni por su esfuerzo, sino el poder que está en el Evangelio trabaja en su vida para poder llevar la vida diferente y nueva. Por eso. Por fe y para fe. ¿Quién puede vivir por la fe? El justo. ¿Quién puede ser el justo? El que cree en el Evangelio. Amén. En la vida de Noé también sucedió exactamente conforme esta palabra. Noé, varón justo, fue por hallar gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló, aceptó nomás. Esta es la primera fe. La justicia de Dios se reveló por fe en el corazón en la vida de Noé. Por eso Noé fue varón justo y perfecto en su generación, caminó con Dios. Así Noé creyó en Dios. Así Noé tuvo la fe en Dios. Luego, ¿qué pasó? Luego, dice, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso sucedió. Quiere decir que si Noé no hubiese hallado gracia ante los ojos de Jehová, ¿iba a poder hacer conforme a todo lo que Dios le mandó? No, en ninguna manera. ¿Me hago entender? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso era varón justo y perfecto en su generación y caminó con Dios. La fe se revela. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. El que tiene fe en el Evangelio para ser justo, por la fe vivirá. Por eso Noé pudo lograr todo esto. Entonces, vamos a ver cómo
se hizo así. ¿Por qué? No todos los justos viven por la fe. No todos los justos viven como Noé. Hay muchos justos perdidos. No predican el Evangelio, ni viven por la fe. Hay muchos justos que llevan la vida peor que los pecadores, lastimosamente. ¿Por qué entonces sucede eso? ¿Cómo puede un justo puede vivir por la fe, otro porque no puede vivir por la fe? Uno experimenta el poder de Dios, por eso la vida de fe es muy alegre, muy divertida, y otro dice que la vida de fe es terrible, me cuesta mucho, ya no aguanto más, yo voy a abandonar, ya voy a descansar, ya. ¿Por qué? Después de recibir el mismo evangelio, la misma salvación del pecado, después de tener la misma fe, después de experimentar el mismo poder de Dios, ¿por qué resulta diferente? Porque hay cristianos que llevan la vida en adelante fuertemente, viviendo por la fe, con mucho testimonio, con mucha fuerza, con mucho ánimo, entregándoles la esperanza, el evangelio a mucha gente. Pero hay otros que no predican el evangelio. No solamente no predican el evangelio, sino se quedan llenos de murmuración, queja, aflicción, angustia, quebrantamiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver a través de Noé. Primero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé encontró lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Qué había en el corazón de Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este pacto ya había en el corazón de Dios. ¿Sí? Sí. En el tiempo nuestro, nomás Jesucristo vino hace un poco más de 2000 años atrás y fue crucificado, dijo, consumado es. Eso en el mundo del tiempo donde nosotros estamos. Así fue. Pero Dios no pertenece a este mundo del tiempo, sino el mundo de Dios es eterno. Amén. Quiere decir que este pacto ya estaba desde el principio en el corazón de Dios. Noé halló. ¡Wow! Dios me dice que nunca más se acuerda de mis pecados y transgresiones. Gracias, Señor. Entonces soy justo. Entonces soy limpio. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Por eso Noé fue varón justo. No fue un hombre excelente, mejor que los demás, sino halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló que ya era varón justo en el corazón de Dios. Después, Dios le dijo a Noé, como era varón justo, como era varón conforme a su corazón de Dios, como era un hombre que aceptó la palabra de Dios, halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová le dijo a Noé, aquí 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que
yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Jesucristo le ordenó así a Noé: hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué tamaño? ¿De qué tamaño? 300 codos de 300 codos la longitud del arca. 300 codos. ¿Cuántos metros serían hoy en día? Un codo. Cada teólogo dice diferente opinión, pero más o menos 55 centímetros por ahí. Es un codo. ¿Sí? Bueno, entonces para calcular, vamos a calcular por 50, ¿sí? Un codo es 50 centímetros. Entonces, 300 codos, ¿cuántos metros son? 300 codos. Perfecto. Wow, ustedes hacen muy bien matemática, ¿eh? 150 metros de longitud. A ver, nuestro edificio, vamos a comparar con el edificio nuestro. Desde la pared de la entrada hasta la pared de este escenario tiene 40 metros. 40, ¿sí? Entonces, 150 metros, 3 veces más grande que nuestro salón, ¿sí? Más largo, quiere decir. Luego vamos a agregar 30 metros más, ¿sí? Entonces, a ver, más o menos desde la entrada, no del salón, sino del edificio, de la planta baja, desde ahí hasta la punta de este edificio, casi alcanza 50 metros. Entonces, no la medida interior, sino la medida exterior de punta a otra punta, más o menos 50 metros. 3 veces más grande, más largo, quiere decir, ¿sí? La longitud. Luego, otra vez dice, de 50 codos su anchura. ¿Cuántos metros son 50 codos? 25 metros. Desde esta pared hasta otra pared, ¿cuántos metros tendrá nuestro salón? 20 metros, exactamente. Entonces, la anchura, 5 metros más que nuestro salón. ¿Sí? 5 metros es desde esta columna hasta otra columna. Esta distancia es 5 metros. Entonces, desde esta pared, para este lado, desde esta pared, 5 metros más allá. Eso es anchura del arca. ¿Están dibujando en su cabeza así, en su imaginación? Luego,
y de 30 codos su altura. 30 codos, ¿cuántos metros son? 15 metros. A ver, nuestro salón, desde el piso hasta el borde, tiene 5 metros. Hasta el borde o hasta el techo, no sé, no me acuerdo muy bien. Este salón tiene 5 metros. Entonces, el arca tiene 3 niveles, ¿verdad? Bajo, medio, arriba, ¿sí? Entonces, hay más de 3 de este nivel. No, 2 niveles más. Uno acá, otro. ¿Están más o menos captando el tamaño del arca? Es bastante grande, ¿es cierto? Sí. Entonces, comparando con este edificio, ¿cuántas veces más grande? 3 veces por allá, por este lado un poquito más, por arriba. Entonces, más o menos 5 veces más grande que este edificio, por aproximadamente. Dios le ordenó a hacer el arca con madera de cofer. ¿Cuántos hermanos trabajaron para construir este edificio? Muchos hermanos trabajaron para construir este edificio. Hubo bastante inversión también, ¿sí? Varias empresas contratadas también hubo. Pero este arca de Noé estaba con sus 3 hijos, no más, con sus 3 hijos. No sé cuántas personas le ayudaron a Noé, pero humanamente se ve imposible. Ante esta palabra del Señor, Noé se asustó y se desmayó. No. No, Señor, por favor, mi capacidad no alcanza para construir esto. Yo no soy ingeniero, ni arquitecto soy. ¿Cómo yo voy a poder hacer el arca de este tamaño? No, por favor, Señor. No. Señor, esto me cuesta mucho, yo no alcanza mi capacidad, mis bienes, mi sabiduría. No, por favor, Señor, usted se equivocó. No me diga esta palabra. En vez de decir eso, Noé aceptó nomás. Amén. Sí, Señor. ¿Me hago entender? Noé aceptó la palabra del Señor. Sí, Señor. Amén. Luego, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Este trabajo, ¿usted qué opinan? Meter hembra y macho de cada especie, de todos los animales, de todas las aves, hasta el reptil. ¿Será posible? Es imposible.
lograr. Es imposible. No es fácil agarrar los animales, sobre todo los animales salvajes. No es fácil. Pero esta palabra enorme que se ve imposible de lograrlo, de hacerlo. ¿Qué dice aquí? 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo fue posible todo esto? No fue que Noé era un hombre excelente, poderoso, inteligente y fiel, sino Noé aceptó. Sí, Señor, aceptó. Noé aceptó la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor, aceptó. Luego pudo lograr todo esto. ¿Qué quiere decir? Dentro de la palabra del Señor estaba incluido todos los detalles. El poder, la fuerza, la sabiduría, todos los detalles. Amén. Entonces, de parte de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Solamente aceptar la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor. Eso no más. Entonces los detalles dentro de la palabra de Dios está incluido. Todos los detalles. Sea quien sea, el que acepta la palabra de Dios experimentará la obra maravillosa de Dios. Amén. Así es. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Y además, Dios no es aprovechador. No, en ninguna manera. Dios no es un hombre que siembra lo que no sembró. No, en ninguna manera. Cuando Dios nos dice algo, nos dice recién después de preparar todas las cosas. Luego nos dice recién. Amén. Entonces, cuando uno acepta la palabra del Señor, sí, Señor, amén. Esta persona puede experimentar la obra enorme de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en su vida. Falta aceptar la voluntad de Dios, no más. Hoy, hermano Ñeco, testifico que, como escuchó la palabra, abrió nomás su boca. Pero Dios le permitió a predicarle a un pastor. Él recibió la salvación del pecado. Él nos invitó a su iglesia, así tuvimos el seminario bíblico. Dios trabaja en la vida nuestra, de parte de nosotros. Falta ordenar y entrenar una cosa: aceptar la palabra de Dios. Sí, Señor. Amén. Aceptar la decisión del Señor, la palabra del Señor. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
Este arca de Noé
Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Me alegro por la gracia del Señor en estos días. Podemos organizar seminarios bíblicos por zona. Y yo estuve en Ñemby durante 2 noches compartiendo la palabra de Dios. Estuve muy agradecido al Señor. También Pastor Figueredo predicó en Bañado Sur durante 2 noches. La semana pasada estuve en Piribebuy también. También cada célula está organizando seminarios bíblicos. Es una bendición muy grande y abrir la Biblia y predicar la palabra de Dios. Sobre todo a partir de hoy salió un nuevo decreto. Solamente se mantiene el protocolo de usar el tapaboca en el lugar cerrado. Luego los demás ya fueron liberados. Por eso podemos reunirnos libremente y podemos organizar las actividades sin límite de la cantidad de las personas. Así podemos organizar más campamentos también en la casa de retiro nuestra. Bueno, esta noche busquemos el libro de San Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 voy a leer. San Mateo capítulo 21, el versículo 33. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hasta al 41 hemos leído. A través de esta parábola, Dios nos muestra el corazón de Dios, cómo es el corazón que nosotros tenemos que tener delante de Dios. La vida de fe no es una teoría, ni una palabrería tampoco, sino Dios nos da el corazón agradecido, nos levanta la voluntad en el corazón nuestro
también forma nuestro corazón para anunciar el Evangelio, para servir a los demás, para ofrendar, para predicar el Evangelio también. Eso es lo maravilloso. La vida de fe no depende de la obligación ni de la amenaza tampoco, sino Dios nos da el corazón nuevo cada vez. Por eso nosotros podemos vivir por la fe, podemos servir al Señor también. En mi corazón también, después de recibir la salvación del pecado, cada vez cuando yo meditaba sobre la salvación que yo recibí de Dios, la alegría llenaba mi corazón, el agradecimiento también. Claro, no puede haber otro amor más grande que el amor de Dios, que tuvo misericordia de mí. Y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Entonces esto es el amor verdadero y más maravilloso, más grande del mundo. El amor no es un sentimiento que dicen fácilmente muchas personas, sino esto es el amor verdadero que entrega a su Hijo para salvarnos del pecado, para pagar la paga del pecado por nosotros, para darnos la vida eterna. Por este amor tan grande, mi corazón se llenaba del agradecimiento. Y en mi corazón también se levantaba la voluntad para servir al Señor. ¿Qué cosa yo podría hacer para el Señor? Yo también quisiera ser utilizado por el Evangelio, por este trabajo tan valioso e importante. Como no me venía otra idea, ni me quedaba otra opción, cuando la iglesia me llamaba y me daba algún trabajo, yo estaba muy feliz, porque eso era el único trabajo de Dios que yo podía hacer. Yo no tenía otra idea ni otro camino para poder saber la voluntad de Dios y hacer el trabajo de Dios tampoco. Únicamente a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que hace la iglesia es para el Señor, para el Evangelio. Entonces yo trabajo en la iglesia, trabajo por la iglesia. Si yo hago algo por la iglesia, eso era para el Señor. Con esa certeza, con mucha alegría, yo participaba al culto y a los trabajos y actividades también. En aquel momento hubo muchos seminarios bíblicos. Entonces con los jóvenes nosotros salíamos a pegar afiches y repartir volantes. Yo antes de recibir la salvación del pecado nunca hacía tal cosa, por la vergüenza, ¿sí? Y por la vergüenza yo no me animaba de abrir la boca ante las personas
extrañas, ni saludar en la calle. Pero después de recibir la salvación del pecado, yo me quedé como una persona cara dura, ¿sí? Sin vergüenza andaba. Para pegar afiches, aquí en Paraguay hace tiempo ya no manejamos ese trabajo, ¿no? Eso es muy lindo, buen ejercicio también. Para pegar afiche, nosotros teníamos que preparar engrudo, hirviendo la harina al agua. Entonces se queda como un tipo sopa, ¿sí? Es un pegamento más económico, ¿sí? También por el color blanco y no se ensucia tampoco mucho la pared ni el afiche. Entonces, nosotros, después de preparar enduido en varios baldes, entonces agarrando así el rollo de afiche, no sé qué cantidad nosotros llevábamos, lo que podíamos agarrar, alzando afiche, agarrando el balde de enduido con pincel, cada columna, cada esquina, donde había espacio lindo para pegar afiche, ahí nosotros colocamos afiches. Casi cubrimos toda la ciudad, ¿sí? Esa clase de trabajo durante el día no es tan conveniente porque la gente reclama, ¿no? ¿Por qué ensucia nuestra pared? Y a algunos no les gusta. Por eso hay que hacer por la noche, ¿sí? Cuando no hay nadie en la calle. Entonces, después de pegar, sabiendo que alguien iba a arrancar y quitar, pero con la esperanza de que durará por lo menos unos días, ¿sí? Por lo menos un día, ¿sí? Si dura más de un día, vale la pena, porque otro día salimos otra vez a pegar afiche, ¿no? Era una guerra durante la preparación del seminario. Entonces, corriendo, caminando, hay veces luchando contra el frío, contra la vergüenza también. Y así andando, si alguien me saluda, me daba vergüenza, pero eso no era tan importante. Eso era lo que yo podía hacer para el Señor, para el Evangelio. En aquel momento nadie me escuchaba. Ahora yo estoy llevando una vida muy bendita. ¿Por qué? Como ustedes prestan atención ante mi prédica. Me permiten este púlpito precioso, este lugar hermoso, precioso, maravilloso. Aunque yo no hablo bien, igual me escuchan atentamente. Me dan oportunidad para glorificar a Dios, agradecerle a Dios a través de la prédica. En Yembú también estaba yo muy agradecido al Señor. Me parecía que era un campamento grande, ¿sí? De verdad era campaña evangelística, ¿sí? En la cancha, al aire libre. En la primera noche, después de terminar la prédica, yo vi que mi Biblia ya estaba bien blanda, bien medio mojada, ¿no? ¿Sí? Muchos hermanos prepararon, poniendo la tela, ¿sí? Azul como el fondo del escenario, decorando el escenario.
El escenario, creo que el piso, el suelo, la tarima quiere decir, no era una tarima de una tabla, sino creo que era palet, ¿no? Casi me caí, así, yo buscando un lugar bien firme, ahí ya me quedé, ya mis pies ya estaban firmes, ya no podía moverme más. Pero preparando así la tarima, el púlpito, luces, cableando, hasta el equipo de sonido. ¿eh? Yo no sabía que ese equipo era tan bueno y potente. Se veía un equipo un poco pobre, pero andaba muy bien, funcionaba mejor que nuestro equipo de sonido. ¿eh? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy una persona importante tampoco. Pero los hermanos preparan el ambiente, me invitan, me escuchan también. Y los invitados también. Sin importar el ambiente, aunque pasaba por ahí los perros paseando, peleando igual, sin hacer caso, me prestaban atención. Ahí andaba, hay veces camión con el ruido fuerte del motor igual. Pero en aquel día nadie me permitía este púlpito para que yo pudiera abrir la boca. Yo era un hermano, en aquel momento, sí, adolescente era así, estaba en la secundaria, en el bachillerato. Era un adolescente, sí. A ver, Dani, ¿cuántos años tienes? Ya es muy grande. Yo tenía 15. Diego, ¿cuántos años tienes? Oh, ya son grandes. Oh. Hernán, 15. Ya tenía la edad de Hernán. Nadie me prestaba atención ni me daba oportunidad para abrir la boca. Lo que yo podía hacer era limpieza, limpiar en la iglesia, el salón de culto. Sí. En aquel momento el salón de culto era multiuso, salón multiuso. En el mismo ambiente, ahí nosotros tuvimos el culto, reuniones, reunión de oración y escuela dominical, también era comedor. ¿sí? Por eso, para ingresar al salón de culto, teníamos que quitarnos nuestros calzados. Descalzos nosotros teníamos que entrar. Por eso, higiénicamente, teníamos que mantener bien limpio todo el ambiente del salón del culto. Después de una actividad, después de la comida, nosotros, los jóvenes normalmente, ¿sí? Las hermanas lavaban los platos. Entonces, los hermanos, los varones, limpiaban. ¿Ustedes saben limpiar bien el piso? Creo que hoy en día nuestros jóvenes no limpian muy bien. Pasean nomás con el trapo. Ya está. Moja nomás el piso, luego ya hice limpieza. Eso no es limpieza. Pasar el trapo mojado, eso no tiene sentido. El resultado es importante, ¿no? El resultado. Después de la limpieza, cómo queda el piso, eso es importante. Nosotros no limpiamos así, sino pedazo por pedazo, ¿sí? Punto por punto. Teníamos que dejar bien brillante, bien limpio. No podíamos dejar ni un pedazo de suciedad, ni de la comida, ni mancha. Por eso con la mano, ¿sí? Así con la rodilla, bien rodillado, así. Con la cabeza agachada, si no se ve la suciedad, ¿sí? Así viendo.
todo. Eso era lo que yo podía hacer. Limpiar. Luego salir a repartir volante, cantidad de volante. Buenas noches, tenemos seminario, le invito al seminario, hola. La gente no quiere recibir el volante, muchos, no, gracias, así ignora y se va. Algunos y recibe, cuando uno recibe entonces me daba mucha alegría, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien esta persona recibió el seminario, recibió el volante! Después unos pasos, mira, luego, tira y se va. Entonces tenía que agarrar otra vez el volante. Eso sale caro, eso tira, ¿cómo puede tirar así? Agarro otra vez, así entré, tocando la puerta. Sin vergüenza, eso hacía, porque eso era lo único que yo podía hacer para el Señor. No sabía hacer otra cosa. Ni tampoco sabía predicar la palabra de Dios. Y después de un tiempo, Dios me permitió una motocicleta. ¿Sí? Entonces, motocicleta. Yo con una mochila cargando el rollo de afiche en mi pecho, sobre mi pecho. Así yo manejaba la moto, luego otro hermano con 2 manos enduido, así, en mi atrás. Entonces era más veloz, era más práctico, así podíamos cubrir más zona. Hay veces nos caíamos, hay veces bajo lluvia, bajo nieve. Pero eso muy divertido, era muy divertido. Yo no me gustaba trabajar en mi casa porque eso era un trabajo nomás. Pero un trabajo de la iglesia, eso me daba mucha alegría, mucha alegría. Por eso cuando había algún trabajo, alguna actividad en la iglesia, yo dejando todo, yo iba a la iglesia. Por eso un tiempo mi madre estaba un poco enojada conmigo, ¿sí? Nadie me obligó así, ni me amenazó. Si tú no lo haces, recibirás maldición. Te vas al infierno. No quiero irme al infierno. Yo quiero irme al cielo. Entonces yo para eso tengo que lograr eso, tengo que ofrecer esto. No, en ninguna manera. Por recibir la salvación del pecado, por recibir la vida eterna, con mucha alegría, con mucho agradecimiento, yo trabajé y ofrecí lo que tenía, lo que podía, lo que Dios me permitió en aquel momento, como un adolescente. Después de crecer un poco más, y me dio más trabajo la iglesia. Me encargó más trabajos. Ordenar, limpiar el depósito. ¿Qué es lo que sucede en el depósito? Se acumula la suciedad y se acumulan muchos artículos. Eso ustedes ya experimentaron, ¿verdad? En la iglesia del depósito más todavía. Un montón de cosas se acumulan, cada vez se agregan. Entonces el pastor nos ordenaba reordenar y limpiar el depósito. Entonces sacando todas las cosas afuera, calificando, eso es útil o no, eso sirve o no. Entonces por su especie, por su categoría, nosotros así ordenamos. En mi casa no lo hacía, pero en la iglesia sí. Me daba mucho gozo. Sí, por el Evangelio, por el Señor, gracias, gracias.
Luego, y mi pastor ya se enteró que yo estudiaba en el colegio técnico electrónico. Desde aquel momento me dio más trabajo. Cuando en la iglesia había alguna necesidad de instalar un foco o fluorescente o una habitación nueva, toda la clase de trabajo acerca de la electricidad o colocación de algunas cosas, artículos, me dejaba en mi mano. También yo manejaba ese trabajo con mucho gusto. Y después, hasta las abuelas me daban trabajo. Oye, hermano, mi cassette no anda, mi equipo, ahora no sé cómo se dice, el audio, ¿sí? Ahora todo tiene celular, ¿verdad? Así, táctil. Pero en aquel momento no había celular. Entonces la única manera de escuchar la prédica otra vez era, después del culto, comprar el cassette de audio de 60 minutos, cada lado tiene 30 minutos. Cassette de 90 minutos, cada lado tiene 45 minutos, eso era máximo. Entonces las abuelas, como vienen a la iglesia apenas una vez a la semana del campo, de lejos vienen al culto. Entonces durante la semana, como ellos ya no pueden venir al culto, querían escuchar la palabra en su casa. En su casa, en el campo, trabajando, labrando. Entonces utilizaban un equipo portátil de audio, cargando el cassette, tocando un botoncito, entonces girando. ¿Ustedes usaron esa clase de audio? ¿Algunos tienen aún? ¿Sí? Entonces, no sé quién les contó o informó a ellas. Una abuela me trajo, oye hermano, yo escuché que tú sabes reparar este. Yo no era técnico ni electricista tampoco. Pero ella me rogaba, ¿no? Es su único equipo mío para escuchar la palabra durante la semana. Es mi alimento espiritual tan importante. Por favor, hace una semana yo no pude escuchar nada. Ah, bueno. Yo agarré. Como no tenía otra herramienta, con un destornillador, abrí, sin saber nada de eso, ¿no? Abrí, a ver qué pasa. Maravillosamente Dios me mostró la falla. Ahí dentro de ese equipo hay un motor que gira. Entonces ese motor cuando gira, hace girar ese, ¿cómo se dice? Granaje, se dice, que está en el centro del cassette y gira así. Así se mueve la cinta. Yo no pude encontrar la goma. ¿Dónde está la goma? Se soltó la goma. Buscaba la goma, a ver. Hay goma que uno utiliza para su muñeca, ¿sí? Para el billete. Yo busqué una goma cualquiera, ¿sí? Coloqué ahí. Luego probé. Sonaba muy bien. Reproducía muy bien la prédica. Y cerré la tapa, luego le entregué a la abuela. Esa abuela se quedó contentísima. Desde ahí me dieron más trabajo. Cada domingo otra abuela trae otra cosa. Entonces, así, porque creo que yo pude reparar todo, ¿sí? No me traigan a mí eso ya no hago, ¿sí? Creo que eso puede hacer el hermano Javier Monge, ¿sí? Él puede, yo no.
También.
Tenemos electricista hermano Francisco, profesional, mejor que yo, ¿sí? Y también desde que Dios me permitió un vehículo, entonces la iglesia me mandaba mucho trabajo. Cada rato me llamaba, hermano Juan, ¿puede venir a la iglesia? Sí, pastor. Anda a tal ciudad, lleva tal cosa, luego trae tal cosa. Lleva tal persona, luego ta. En mi tiempo libre, trabajando en la iglesia, ofreciendo mi tiempo, mi talento, mi habilidad que Dios me dio a mí, yo estaba muy agradecido al Señor. Y lo que yo podía, ofrecía para el Señor, para la iglesia. Trabajando en la iglesia maravillosamente, crecía más la alegría, el gozo, el agradecimiento también.
Luego me daba el tiempo también para predicar a los niños primeramente, luego a los adolescentes. Yo fui maestro de adolescentes. Yo fui uno de los adolescentes. Luego yo fui maestro de adolescentes. Luego me daba mi pastor, el púlpito para compartir la palabra de Dios. Me enviaba a predicar también, a visitar a los que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Luego pude ingresar al seminario por la gracia del Señor. Hasta hoy día estoy en este camino con muchos agradecimientos, con mucha alegría también. No solo yo, sino a todos los salvos, a todos los justos. Es muy natural, muy común, muy común. Pastor Supak también, él predicó varias veces. Él cuando recién recibió la salvación del pecado se quedó muy contento y agradecido al Señor. Él quería agradecerle a Dios, pero no tenía nada. Entonces él pensaba, ¿qué es lo que yo podría hacer para el Señor? Por esta salvación tan grande que me dio. Entonces él, cuando venía a la iglesia, en la entrada, aquí nuestra entrada del salón del culto no hay nada, pero en Corea se quedaban un montón de calzados, ¿sí? Zapatillas y todo. Los adultos saben ordenar en el estante de calzado, pero los niños vienen corriendo, luego tira su calzado, luego entra corriendo al salón para sentarse más adelante. Entonces siempre se quedaba desastre. Entonces, pastor, aquí está mi trabajo, ¿qué yo puedo hacer? Eso yo sé ordenar los calzados por par, ¿sí? En par. Buscando su par, colocaba en el estante así, ordenado. Haciéndolo, pastor estaba muy contento y agradecido al Señor. Luego él pensaba, a ver, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué? En la iglesia hay abuelas, hay hermanas que perdieron sus maridos, sus hijos durante la guerra. Entonces, en un hogar donde no hay hombre, se queda pendiente el trabajo pesado, ¿no? Que no pueden tocar las mujeres. Entonces, eso yo puedo hacer. Entonces, cuando veía una muralla que estaba caída, entonces él colocaba en su lugar las piedras, así con el barro reparaba la muralla. También cambiaba el techo, lo que él podía, con mucho gusto. Ese corazón es natural, es muy normal. Claro, la ofrenda también. Cuando yo no tenía nada, no podía ofrendar. Ahí apenas yo podía ofrecer mi mano, mi habilidad que Dios me dio. Pero cuando Dios me daba el dinero, yo también podía ofrendar con mucho gusto, con mucha alegría. Hermanos, ahí está la diferencia entre la vida de los religiosos y entre la vida de los religiosos y la vida de los
cristianos, quiere decir salvos, justos. Porque los justos tienen agradecimiento por la vida eterna. Entonces, en el corazón se levanta el deseo de servir al Señor, el deseo de ofrecer lo que tiene, lo que puede al Señor por el Evangelio. Así Dios trabaja en la vida de los cristianos. Los cristianos ya no viven por la obligación, ni por la amenaza, ni por la ley, tampoco, sino por el agradecimiento, por el corazón nuevo que Dios le da. Uno puede hacer muchísimas cosas sin importar su límite. Así es la vida nuestra en Cristo. Por el Evangelio, ¿qué cosa no podríamos hacer? Podemos hacer todo. Por el Evangelio, Dios nos permite, nos provee también por el Evangelio. Creo que yo les conté varias veces. Yo cuando estaba en el colegio abandoné la materia del inglés porque era difícil. Me gustaba ciencia, ¿sí? Me gustaba matemática también. Me gustaba electrónica, computación, y esas cosas eran muy interesantes. Pero literatura, idioma, letra, eran muy difíciles para mí. Una vez vino un vendedor del juego de cassette de inglés, ¿sí? Y por la recomendación de nuestro profesor de inglés, él trajo y él entró en el aula, él nos explicó. Eso fue en el año 91 o 92 por ahí, 91 creo. Ese señor nos explicó: en Corea, ustedes, para poder lograr más trabajo, el idioma inglés va a ser una herramienta muy importante. Ustedes tienen que manejar bien el inglés. Si ustedes escuchan la clase que está en este cassette, si ustedes escuchan todo, toman toda esta clase, para poder dominar bien el inglés. Fui convencido. Le pedí a mi madre, compré ese juego de cassette. Intenté a estudiar, ¿no? Escuchaba. Me mareaba, no podía entender nada. Luego me arrepentí. Parece que fui estafado, luego yo pensaba, ¿para qué me sirve el inglés? Con el coreano nomás yo voy a vivir, no voy a ir al exterior ni voy a trabajar en otro lado, solamente coreano nomás. Me rendí y abandoné. Le pedí al profesor de inglés: profesor, por favor, yo quiero devolver esto, ¿me podría devolver el dinero? Con mucha vergüenza le pedí y recuperé el dinero.
Me quedé contento con el dinero recuperado nomás. Ahí yo abandoné el inglés. Adiós el inglés. No solamente el inglés. Era muy costoso. Todos los idiomas. Coreano, chino, japonés. Eso todo. En el colegio mío había clase de chino, japonés también. Pero yo abandoné todo. Era muy difícil. También mi colegio, como era técnico, no, esas materias no tenían tantas importancias. Pero después, por el Evangelio, yo tenía que estudiar español para predicar el Evangelio, el español. Ya no pude retroceder más. Un pastor me dijo, si tú no aprendes el idioma español, no vas a poder continuar como misionero. Tendrás que volverte a Corea fracasado, avergonzado. En serio, cierto, es cierto. Por el Evangelio yo tenía que enfrentar esta situación. Por la gracia del Señor pude aprender el español y compartir y predicar el Evangelio. Todo lo que tengo yo, todo lo que yo aprendí, todo lo que hago yo, así fue por el Evangelio. Hermanos, Dios nos puede dar todas las cosas. Mejor dicho, nuestra vida es suya, de Dios. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestros bienes, todo nuestro ser completo es del Señor. Entonces, nuestro ser entregado en la mano del Señor. ¿Quién domina? El Señor. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Están asustados? Este pastor me quiere quitar toda mi vida, todos mis bienes. ¿Están asustados? ¿Por eso no responden? Amados hermanos, ¿de quién es la vida nuestra? De Dios. De Dios. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida completa es de Dios. Eso no es una pérdida, hermanos. Ahí está la verdad, la realidad, la sabiduría y el poder de Dios también. Dios tiene que poder dominar la vida nuestra. Entonces, a través de nosotros, Dios va a poder hacer muchísimas cosas. Amén. No solamente por el idioma. Dios nos puede dar la habilidad, la sabiduría, el poder, la fuerza para poder ampliar el trabajo del Evangelio, para que más personas oigan el Evangelio a través de nosotros. Dios puede utilizarnos, nuestra vida, nuestra boca, nuestra mano, nuestro tiempo, nuestra habilidad, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos nosotros. Cuando sean entregados en la mano del Señor con el poder de Dios, serán utilizados nuestros seres delante de Dios como herramientas útiles. Amén.
Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso yo estoy seguro de que sin límite yo puedo seguir adelante por el Evangelio. Sin importar mi debilidad, yo puedo seguir adelante. Yo puedo superarme de mi límite. Yo puedo lograr todas las cosas por el Evangelio. No solamente por el idioma, no solamente el idioma, sino otras cosas también. Yo no soy capaz para ser pastor, para ser padre, para ser marido. Pero por el Evangelio, Dios me da sabiduría, me da ánimo, me indica los detalles, me da fuerza para poder seguir adelante por el Evangelio. Hermanos, Dios tiene dominio sobre la vida nuestra. Nuestra vida no es nuestra. Si ustedes agarran la vida de ustedes por sí mismos, por su deseo, por su razón, por su cálculo, Dios no va a poder hacer muchas cosas en la vida de ustedes. El poder de Dios, la obra de Dios tendrán bastante límites. No hay por qué limitar el trabajo de Dios, la mano fuerte de Dios. No. Dios tiene suficiente poder, suficiente sabiduría. ¿Por qué no? Nuestra vida debe ser agarrada por Dios. Dios tiene que poder dominar libremente la vida nuestra y utilizar en donde sea, como sea. En ese momento nosotros podremos ver la obra de Dios maravillosas en la vida nuestra. Amén. Al tener nuestro propio, no, Señor, eso es mío. Usted no puede tener dominio sobre este asunto, sobre este punto mío. Mi tiempo, mi vida, mis bienes, mi estudio, mi trabajo, mi familia, mi matrimonio. Mío, 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 mi hijo, mi hija, mío, mío, mío. En ese caso, ¿qué cosa podría hacer Dios en la vida de aquella persona? Nada. Dios debería estar mirando nomás con sus brazos cruzados. Muy bien. Está bien. Excelente. No va a poder hacer nada. No va a poder tocar Dios libremente. Dios no diferencia a nadie. Dios tiene suficiente poder y amor y voluntad. Con mucho gusto Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Pero si nosotros agarramos la vida nuestra y no soltamos ni entregamos, ¿qué cosa Dios va a poder hacer en la vida nuestra? Nada. Nada. Satanás así nos engaña a nosotros. Salvación del pecado nomás es importante. Hasta ahí, la salvación. ¿Eres salvo? Ya está, justo ya está. Va. Bueno, entonces, no tienes que acercarte tanto a la iglesia. Ni tienes que meterte tanto a la iglesia, ni... No, no seas tonto. Así Satanás engaña. Así Satanás.
Yo vi varios que fracasaron y sufrieron y desaparecieron en ese camino. Yo me quedé en la iglesia porque no me quedaba otra opción. Y Dios me daba el deseo y ganas de servir al Señor, entregarme al Señor. Mientras tanto, Dios me abrió mi entendimiento. Dios me dio el corazón, me dio la sabiduría también, me dio el ánimo, fuerza para poder seguir adelante. Yo lo que hago, lo que tengo por el momento, no es mío, ni fue por mí tampoco. Sino Dios me agregó, Dios me permitió, toma, anda, hazlo esto. Yo cada vez acepté más. Sí, Señor. Yo estuve ahí. Dios me permitió todas las cosas con los detalles. Todo el trabajo que toco yo, así es. Yo no sé nada, pero Dios me permite a organizar, a seguir adelante, a lograr, a tocar. Yo aprendí a conducir el bus, el camión de tráiler, de carga. Yo no sabía nada de eso. Pero por el Evangelio, yo tuve que aprender y pude aprender. Dios me permitió. Estacionar el tráiler no es fácil, eso usted sabe. ¿Dónde está el hermano Ñeco? Él es camionero profesional. Creo que para él es bien fácil. Ya está. Para mí era muy difícil. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Pude aprender. Yo no soy camionero profesional, pero pude lograrlo. Hermanos, no digan que no pueden. No digan que no saben. No digan, eso eliminen. Eliminen en la vida de ustedes la palabra no. Eliminen, por favor. Siempre que digan sí. Sí, Señor. Amén. Luego sigan adelante. Ustedes van a poder ver la mano fuerte de Dios en la vida de ustedes, que se manifiesta maravillosamente. El tema que yo quería tocar esta noche no era eso, pero vamos a intentar. Hoy leímos San Mateo capítulo 21 sobre los labradores malvados. Un señor, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre por su cuenta. ¿Sí? Preparar una viña, plantar una viña, edificar una torre, cavar en ella un lagar. Eso no es fácil. ¿Sí?
Todo es trabajo, requiere bastante inversión. Sabiduría, el poder también. Este hombre, por su cuenta, por su riqueza, logró todo, edificó todo, preparó todo. Luego la arrendó a unos labradores. Wow. Entonces estos labradores, sin invertir nada, ellos lograron un trabajo bastante lindo. Los que no tienen terreno, los labradores que no tienen su propio terreno, ¿cómo pueden vivir? Trabajando en el campo de otra persona, como jornaleros. ¿Sí? No sé, aquí en Paraguay, ¿qué tal la vida en el campo? Los que no tienen técnica, ni título, ni otro conocimiento. Como laboradores, si no tienen su propio terreno, es difícil de mantener la vida. Día por día tiene que conseguir el trabajo. Pero estos labradores encontraron un trabajo fijo. El dueño la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Vengan aquí ustedes, tomen esto. Ustedes pueden labrar, pueden trabajar, pero me tienen que pagar la cosecha, los frutos. No sé qué cantidad pidió el dueño, no menciona eso, pero no importa la cantidad. ¿Qué dicen ustedes si el dueño quiere llevar todos los frutos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? Sí, señor. Adelante. Es suyo. Obviamente es suyo. En ese caso, ¿los labradores podrán tener murmuración, queja? No. Ellos pudieron sobrevivir en esta viña trabajando. ¿Me hago entender? Aunque ellos entregan toda la cosecha al dueño, igual ellos pudieron vivir por lo menos. Igual ellos tienen que estar agradecidos. Pero yo no creo que el dueño pedía 100%, sino una parte. Se nota que este dueño, este hombre es bien generoso. Se nota, ¿verdad? Por eso él compró un gran terreno, plantó la viña y construyó esto, aquello. Luego, oye, labradores, ustedes no tienen trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les entrego a ustedes. Ustedes pueden labrar aquí. Pueden ocupar, pueden vivir, pueden comer, pueden vivir aquí con su familia. Solo a la hora de cosecha, yo voy a enviar mis siervos. Yo voy a tomar una parte de la cosecha nomás. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Los laboradores tenían que estar contentos, agradecidos al dueño de la viña. ¿Es cierto? Pero ¿qué pasó? Trabajando yo cuando era niño,
Mi padre era uno de estos labradores. Así vivía. En una viña grande. Mi padre era encargado. El dueño vivía en Seúl. De vez en cuando venía nomás, fin de semana. Entonces durante todo el tiempo mi padre administraba todo como encargado, labrando todo. Entonces todo era... Yo podía comer bastante uvas. ¿Sí? Miren, esos labradores podían vivir. Creo que el dueño de la viña donde trabajaba mi padre no era tan generoso como este hombre, como este señor. Era bastante tacaño y malo. Creo que cada fin de semana venía y molestaba a mi padre, chequeando, controlando y todo esto. Pero este dueño dejó todo en la mano de ellos, libremente. Luego, después de cosechar, ahí recién envió sus siervos para llevar una parte de los frutos. Entonces, estos labradores no deberían entregarles a sus siervos con mucho gusto la cantidad que quieran ellos. ¿Sí o no? Obviamente. Pero no fue así. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¡Wow! ¿Qué pasa? Esos labradores se enojaron contra estos siervos. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros labramos, nosotros sufrimos bajo el sol, aguantando el cansancio, nosotros logramos. Malo es el dueño, sin hacer nada, sin sudar ni un poco de sudor. Ahora, ¿quiere llevar los frutos? No somos tontos, no podemos dejarlos. Estos labradores querían apoderarse de la viña, de todos los frutos. Se confundieron totalmente ¿de qué? Del dueño. Se olvidaron del amor del dueño, de la generosidad del dueño, de la misericordia del dueño, de la gracia del dueño. Se confundieron ellos. Mío, nuestro, no podemos perder nuestros frutos. Esto es los frutos de nuestro sudor, de nuestro sacrificio. ¿Quién es el dueño de la viña? El dueño, quien compró, quien construyó la torre, plantó la viña. Él es el dueño, él. ¿Es cierto? Pero estos labradores se olvidaron totalmente. Yo soy el dueño actual, ocupante actual. Yo tengo derecho y poder. Es un delito grande. Lastimosamente estos labradores malvados se volvieron locos. Así mataron a los siervos, apedrearon. El dueño se asustó, pero tuvo misericordia de ellos. Con mucha paciencia envió otra vez sus siervos. Les dio oportunidad preciosa. Pero estos tontos labradores, como eran más que los siervos, tomaron, golpearon,
y apedrearon, así mataron otra vez. El dueño desde el principio podía enviar un ejército y destruir toditos, eliminarlo toditos, malvados labradores, pero el dueño era muy generoso y misericordioso. Ellos se confundieron un poco, pero por lo menos respetarán a mi hijo por lo menos. El dueño envió a su hijo para no perder los labradores, queriendo recuperar los labradores. Pero estos labradores, tontitos, malditos. ¡Wow! Ahí viene el heredero. Bueno, si nosotros matamos a este hijo heredero único, esta viña será nuestra de verdad. ¡Wow! Con razón, qué buena idea. Entonces, vamos a matarlo. Mataron al hijo del dueño. Qué dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces el dueño, 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Obviamente hay un montón de labradores que están de balde sin trabajo. El dueño tuvo misericordia de ellos, pero ellos lastimosamente se equivocaron, se confundieron.